Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante amplio, bastante álgido, probablemente que nos ha acompañado durante toda la existencia de la humanidad, que es el tema de la violencia. Y para ello, pues vamos a conversar, Ana Paola y yo, un poquito sobre el tema. Nos vamos a abocar un poco más al ámbito de la violencia en pareja. Sin embargo, pues vamos igual a conversar un poquito sobre algunas otras variantes o circunstancias en las cuales también la violencia se puede dar. Y pues bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Espero que estés también muy bien. Afortunadamente sí, en la Ciudad de México, no sé a qué hora nos estén viendo, ni desde dónde nos estén viendo, ni cómo está el clima por allá. Aquí el clima es un poco extraño porque en la tarde hace calor, en la noche llueve, entonces uno tiene que venir preparado para, para todo, ¿no? Sí, claro. Para Así es. extremo en el calor y Así es en para general en México, porque y más en el centro, ¿no? Siempre hace también en frío, Puebla. calor. Sí, sí, sí. Tenemos las Mira, 4 estaciones en un solo día. mira, qué interesante, hubiese pensado que era más calurosón, No, de hecho, ya yo los siento que a veces es más frío. ¿En serio? Wow, Sí, de hecho, interesante. tenemos más altura. Claro, claro, Ujú, eso también contribuye. así Bueno, es. pues ni hablar, aquí Pues, nos tocó vivir, mm, o aquí hemos decidido vivir, y pues así también es. abrazar el clima que de repente la zona nos regale. Entonces, Ujú, pues bienvenida, me alegra muchas mucho, gracias. mucho verte, y Y hoy vamos a hablar de pues la violencia. adelante, adelante. Pues hay que definir primero, yo creo que qué es violencia, ¿no? Porque, pues, como tú bien lo dices, desde que nosotros existimos y de hecho desde que el universo existe, existe la violencia. Entonces, la violencia simplemente es una fuerza que genera un impacto sobre otras cosas, ¿no? Es la fuerza que se hace para moldear al gusto al gusto o a la determinación de otro. Pero si lo analizamos fría y calculadoramente, también el diccionario viene siendo una imposición. Es decir, alguien definió lo que Claro. tiene que significar cada una de las palabras, que bueno, a veces no es una sola persona, sino es un grupo de personas, pero como al final es una imposición, también las palabras se van transformando y los significados también, y se van aceptando nuevas acepciones o significados de las mismas palabras, porque a veces la realidad supera lo que inicialmente ese grupo determinó que significaba una palabra, ¿no? Es decir, Claro, la cultura y las palabras están vivas, entonces siempre vamos evolucionando y vamos redefiniendo los significados. Entonces, ahorita simplemente el diccionario sobre la violencia es un diccionario de Oxford, dice, el uso de la es un uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Entonces, es una de las mejores definiciones de violencia que nosotros encontramos. sí, sería como el uso de la fuerza, que no Ujú, necesariamente física, ¿no? Porque a veces las palabras también tienen un impacto y pueden ser fuertes, pueden ser ujú, dolorosas. Es el uso de la fuerza para convencer a otro o para imponer una perspectiva en el otro o para hacer que el otro termine haciendo lo que yo quiero, ¿no? Que es donde ujú, entra de la manipulación. Y creo que, aunque podría inicialmente pensarse que solamente el ser humano puede ejercer violencia, pues también tenemos ejemplos en la naturaleza de acciones que pueden ser consideradas violentas, así sea por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? O supervivencia. Sin embargo, creo que el ser humano, eso sí, ha refinado, por decirlo de ujú. alguna manera, el uso de la violencia. Y de hecho ha logrado en ciertos momentos encontrar argumentos que justifiquen el uso de la violencia, ¿no? Ok. Entonces, no solo refina la acción violenta, sino que encuentra argumentos muy intelectuales, muy pensados, muy buenos Claro, para de hecho, por usarlo. lo que me mencionas, digo, si si manejáramos solamente el concepto de la violencia en la naturaleza, podríamos decir que los animales a lo mejor simplemente es un estilo de supervivencia y de que ellos no son violentos, sino que es la naturaleza salvaje de los animales, ¿no? Y ya en el ser humano, en autorregularnos socialmente,
podemos medir los grados de violencia y los grados de manipulación que podemos objetar para llegar a un fin, ¿no? Como Maquiavelo, que todo es de acuerdo a lo que haces, todo es por un fin, por un medio. Entonces, ¿qué podemos decir que la violencia, hasta qué punto es aceptada? Porque podemos decir que la violencia es mala, podemos decir que la violencia en todos los términos es, es algo que no debería de existir porque ya existe, la naturaleza también es violenta. ¿Tú qué nos puedes decir? La sociedad, de por sí tenemos que este lado violento del ser humano, lado violento natural como especie, inclusive yo creo que nosotros nos autorregulamos, por eso tenemos leyes, por eso, de hecho, pues las religiones también es un medio de regulación para las sociedades y hasta qué punto, yo creo que es bueno también definir hasta qué punto y saber por esto las mediciones, qué es violencia y qué no es violencia y si es buena o mala la violencia, ¿no? O Ujú, hasta qué punto es algo que pueda ser, no sé, el enojo es violento, hay emociones que podemos tener que son violentas. ujú, Y como tú me habías enseñado, hay emociones que a lo mejor el enojo te puede ayudar, pero si lo canalizas en un punto en donde tú seas más propositivo y este enojo te genere una fuerza y lo canalices de una manera positiva. ujú, ¿Me ujú. puedes hablar un poco a lo mejor referente a cómo canalizar la violencia positiva o si hay un punto en el que la violencia puede volver positiva? Ujú. Sí, creo que socialmente hablando, se parte de la idea que toda violencia es negativa. Sin Ujú, embargo, algunas posturas filosóficas también sugieren que el término de eh, etiquetar negativamente la violencia, o sea, decir toda violencia es negativa, también es una forma de manipulación. ¿Por qué? Porque ante imposiciones que, por ejemplo, los estados tienen hacia su gente, no sé, pensemos en la aprobación de la despenalización del aborto, ¿no? ujú, Por ejemplo, en Estados Unidos, o una circunstancia de un aumento elevado en los precios del transporte público, que evidentemente afecta al grueso de la población. Eso puede propiciar que como una forma de quejarse ante ello, la ciudadanía utilice acciones violentas. Y entonces, desde esta perspectiva, hay ocasiones en donde la violencia es la única forma de responder ante situaciones de injusticia, ante ujú, situaciones en las cuales un poder, generalmente social, gubernamental del Estado, trata de imponerse ante los ciudadanos. Entonces, desde esta postura, la violencia no siempre ujú, es mala o no siempre es negativa, porque aunque no siempre eh, la consecuencia es linda, es agradable, a veces es la única forma en la cual se puede responder ante un abuso, ante una injusticia. Eh, ujú. entonces, creo que la idea de que toda violencia es mala también puede ser un discurso opresor. Un Claro. poco como decir, bajo ninguna circunstancia los seres humanos pueden ser violentos. Y Ujú, creo que hay circunstancias a veces tan adversas que la única forma de responder es con violencia. ¿Tú cómo ujú. ves? Sí, claro. De hecho, también por eso hay que saber en esta regulación qué es lo correcto, bueno, lo que puede estar dentro de los parámetros de aceptable y no aceptable, ¿no? Por ejemplo, ha habido diferentes regulaciones, ahorita ya está lo que es el violentómetro. En el violentómetro nos pueden dar como una guía de qué es como el nivel número uno de lo que se puede decir que ya está siendo como un foco rojo de qué es lo que ya no se puede estar aceptando y lo inaceptable que ya llega a un punto en el rojo total, donde decir esto, de hecho, ya lleva a la cárcel, que sería asesinar. Igual y les puedo platicar como un poquito del punto número uno, que aquí un ejemplo que les voy a colocar en una imagen. El número uno sería chantajear, el número dos sería mentir o engañar, el número dos, o sea, mientras vaya aumentando es el nivel más grado de violencia. El número dos sería mentir o engañar, ignorar,
o hacer la ley del hielo, sería el número 3, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, definir, destruir artículos personales de alguna otra persona, manosear, llegar a caricias agresivas, golpear, pellizcar, arañar, mutilar, jalonear, chantajear, cachetear, patear, pegar, golpes más ya agresivos que lleguen a un grado de sangre, mutilación, transgresión de ciertas partes del cuerpo, y pues ya sería matar por último, que sería el asesinato, ¿no? Claro. Lo interesante del violentómetro que nos compartes, breve, verán la imagen, o lo estarán viendo mientras conversamos, es que hasta cierto punto, o sea, como que a partir de cierto nivel, se invita a que la gente se concientice que tiene un problema y que busque ayuda profesional. Y honestamente a mí me parece que desde los primeros puntos ya es buena idea Claro. concientizarse de que hay un problema, de que eso no es normal y de que hay que buscar ayuda profesional. Creo que lamentablemente a veces el mismo discurso que en teoría busca ayudar hace que la gente tolere más de lo pertinente, de lo saludable. O sea, es un poco como de, mira, mientras no te golpee muy duro, mientras no te patee, mientras no te deje encerrada, o encerrado, porque bueno, también sabemos que se puede dar de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, aunque evidentemente en sociedades machistas como la nuestra, la proporción de violencia Es de hombres mayor a mujeres. es enorme, ¿no? Entonces, digo, ampliamos la idea de que puede ser bidireccional porque sabemos que es así, aunque no desconocemos que pues, la cancha en nuestro país es muy dispareja y que la mayoría de las violencias ocurren de hombres hacia mujeres. Entonces, creo que a veces en este afán de un poco como de sí empezar a hablar del violentómetro y de las conductas violentas, a veces todavía se sigue pensando que es hasta un nivel muy elevado donde uno tiene que buscar ayuda. Y creo que eso es algo que también bueno, conviene que se corrija, ¿no? A veces desde los Sí. puntos 0, 1, 2, 3 ya hay que buscar ayuda. Sí, de hecho, algo muy chistoso, yo también hace años he estado siguiendo a un psicólogo de parejas que se llama Rudy García, y él menciona que es muy chistoso cuando las mujeres hablan acerca de un hombre, bueno, en este caso porque él mismo dice que él se dirige solamente a las mujeres porque en su mayoría son las mujeres que sufren abusos, y a pesar de que su terapia es para parejas, él se dirige más hacia las mujeres porque las mujeres son las que quieren solucionar y estar en este proceso de pareja que ayudan de hecho a sus parejas. Los hombres no tienden a ir a terapia, no buscan mejorar un esquema de pareja, no buscan el aprender a cómo ser una buena pareja. Entonces son los que menos saben cómo tiene que ser un buen novio, cómo tiene que ser un buen esposo. En cambio, las mujeres, hay libros de cómo ser una buena esposa, hay libros, las mamás nos preparan desde niñas a cómo ser una buena esposa. Ya hay toda una situación cultural de cómo hacer una buena esposa, ¿no? En cambio, para un buen hombre solamente dicen, tienes que ser el proveedor y ya. O sea, tu mujer es como, ahora ya es como un poquito más de cómo saber tratarla, cómo hacer ciertas cosas. Hay muchos, creo que se puso de moda en algunas cosas, sobre todo en redes sociales, de cómo los hombres a lo mejor hasta conquistan a las mujeres o tienen que tratar a las mujeres, pero en realidad es muy nuevo, muy, muy, muy nuevo, relativamente nuevo. Y aún así, son pocos los hombres que se acercan a este tipo de cosas que son sanas. O sea, también hay otro esquema donde nada más es como el de conquista, el un poco más patán, porque sigue estando esta situación donde los hombres no saben manejarlo, la convivencia de una manera sana. Desgraciadamente, sí los hay, pero pues no está en boga todavía, ¿no? Bueno, con respecto a lo que les decía de este psicólogo, él menciona que muchas mujeres, hay mujeres que dicen, es que yo por qué quiero a mi novio, no, pues es que me trata bien, no, pues es que él no me engaña, me habla, él tiene comunicación conmigo, pero dice,
no me estás dando maneras de decir, es algo que en verdad está interactuando conmigo y sirve para pareja como de manera individual. Lo que me estás diciendo son solamente las cosas que hacen funcionar como un individuo y una persona normal. O sea, es lo normal que deberías de esperar de cualquier ser humano que se acerque a ti. Entonces, lo que me estás diciendo que te agrada de esta persona es lo normal que cualquier individuo mínimamente tendría que esperarse para que se acerque a ti de una manera sana. Entonces, no estamos entendiendo desde la manera más profunda qué es lo que nosotras necesitamos como pareja, del decir, más allá de que pues obviamente me hable con respeto, que tenga ciertos valores y que no me agreda, que es lo normal y lo mínimo que se tiene que esperar de alguien más. No vemos como la individualización de las metas en común, de que tengamos ciertas cosas de que, mira, es que le gustan las mismas cosas que a mí, o a lo mejor no le gustan, pero tenemos una muy buena convivencia, la comunicación es adecuada y me doy cuenta que sus valores y los valores van de acuerdo a lo que yo estoy esperando. O sea, es algo mucho más profundo de decir, no, pues me trata bien, no, pues es que no es mujeriego, no, pues es que, o sea, eso es lo normal, eso es lo que tendríamos que hacer simplemente por base. Sí, yo creo que a veces este tipo de información llega un poco tarde. Quizá lo idóneo es que esto lo aprendíamos a lo mejor en la secundaria o en la primaria, Sí, ¿no? O sea, en la secundaria, o sea, cuando empiezas a tener tus primeras interacciones con la otra persona que te hace, de hecho estás despertando las hormonas, empiezas a tener estas interacciones de decir, oye, me gusta este niño, me gusta esta niña, entonces, pues eso es lo que tendrían que empezarte a decir, ¿no? Como, oye, por este lado va la situación, espera siempre respeto, espera esto, pero no es lo que te hace comunicarte en pareja o lo que te hace ser pareja. Tú siempre, aunque no sea tu pareja, te vas a tener que comunicar con respeto. Aunque no sea tu pareja, tú siempre te vas a tener que comunicar de una manera responsable, sin violencia, tener como estas cualidades de saber qué tipo de palabras decirle. Una pareja ya es algo un poquito más, va más allá. Son metas en común, son a lo mejor intentar interactuar de donde tú vayas a estar con ella entrelazados. Entonces, es muy importante saber también cuáles son nuestros propios miedos, de saber hacia dónde nos vamos a dirigir y cuáles son nuestras metas para ver hacia dónde vamos y también poder elegir una pareja de manera adecuada. Porque a veces siento que también elegimos una pareja por medio de nuestros miedos, por medio de una ilusión, por medio de lo que nos dice Disney. Entonces, hay que saber quiénes somos para poder saber elegir también la pareja correcta. claro, aunque también creo que conviene comprender que a veces, aunque estemos bien con nosotros mismos, aunque intentemos encontrar una pareja sana, a veces la muestra que tengo alrededor no necesariamente va Sí. a ser la mejor. O sea, un ejercicio que a veces hago aquí en el consultorio es meto 10 piedras en una bolsa, 9 de ellas son de color negro y una es de color blanco, las revuelvo y le pido a mi consultante que meta la mano y que trate de sacar una. Y obviamente por probabilidad, pues hay 9 negras y una blanca, casi siempre lo primero que sale, o lo segundo que sale, o lo tercero que sale es una negra. Y con ello lo que quiero simbolizar es que vivimos en una sociedad machista, en donde prácticamente, si pensamos en una relación heterosexual, ¿no? De mujer elige un hombre, generalmente el hombre que elija va a tener rasgos machistas, en mayor o menor medida. ¿De qué depende? Pues depende de que vivimos en una sociedad que es así. Es un poco como decir, el que elija va a hablar español. ¿Por qué? Pues porque es lo que hemos aprendido, ¿no? En Sí. México. Claro que existe la probabilidad de que además de hablar español pueda hablar chino, pueda hablar ruso, pueda hablar inglés, pero implica un trabajo extra para poder Claro. hacer eso. Entonces lo mismo pasa con esta cuestión de cómo nos vinculamos. Implica un trabajo extra, un trabajo que se conoce
en psicología y en filosofía como deconstrucción, como ir cuestionando lo que hemos aprendido e irlo modificando. Y obviamente, pues es ahí donde sí podemos empezar a construir una relación de pareja sana en función de qué tan deconstruido pues esté uno y esté el otro. Porque Claro. también es necesario que uno, sea hombre o sea mujer, cuestione también sus propias ideas con respecto al tema de pareja. Por esto que tú mencionabas hace un instante, a veces lo que estamos buscando es simplemente un trato respetuoso que deberíamos, en teoría, tenerlo de todo mundo. Pero Sí. porque a veces llegamos a las conclusiones de que ese trato respetuoso que deberíamos tenerlo de todo el mundo es un ideal de pareja, pues Ujú. porque precisamente la realidad es a veces terrible y ese trato respetuoso que deberíamos tenerlo de todo el mundo no lo tenemos. O Así es. sea, eh, a mí me parece que también es pertinente que nosotros, hablo de aquellos que nos dedicamos a dar psicoterapia, también entendamos el contexto en el cual estamos trabajando, porque a veces es muy fácil en el afán de querer ayudar terminar dispersando ideas que el mismo sistema nos provee. Es decir, a veces los psicoterapeutas, hombres o mujeres, aunque tengamos buenas intenciones, podemos estar siendo solo herramientas de réplica de los discursos del mismo sistema. Ujú. Porque a veces podemos decir, pero ¿qué le pasa, por ejemplo, a las mujeres que piden como ideal de pareja algo que debería ser como simple respeto? Ujú. Y que cualquier mujer que se precie de tener una autoestima sana, este, pues debería como tenerlo de todas sus relaciones afectivas alrededor, Y que es bien amigos, difícil de familiares. encontrar. Claro, pues, Y que sí, o sea, la claro. lógica cuando uno lo dices, pues sí, no manches, o sea, ¿qué pasa Sí. conmigo? Que Ujú. estoy pidiendo, pues que sea respetuoso, que cumpla su palabra, que se comprometa a algo y sea responsable, o sea, sí, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy mal de mi cabeza? No, no estás mal, es que justo pedimos eso, No que lo hay. claro, ya cuando lo analizamos ya es como muy obvio, pero Sí. ¿por qué lo pedimos? ¿Porque estamos mal de la cabeza? No, porque no lo hay. No lo tengo a veces en mi familia, no lo tengo a veces en mi entorno. Y por eso tiene lógica, aunque está como muy bajita la expectativa, pero sí tiene lógica intentar reencontrarlo en tu pareja. No, no, Sí, no sé claro. si me explico. Sí, por supuesto. Entonces, Y sí, sí. De hecho, creo, yo creo que es que vives desde pequeños en un contexto en el cual todos te han, de hecho, seguramente no lo ves con tanta facilidad porque en tu contexto familiar nunca fue tan fácil de verlo. claro, Entonces, no lo reconociste. O sea, llegas a un punto donde puedes llegar a tener parejas como a lo mejor Johnny Depp o Amber Heard y no se puede ver reflejado, ¿no? No puedes ver esos puntos rojos, esas alarmas o estas red flags que ahora les llaman, donde con facilidad se nota que esto no es correcto, que no ves estos parámetros de violencia, o a lo mejor, como bien mencionamos, no nos los enseñaron desde pequeños, no nos los enseñaron cuando nuestras hormonas empezaron a ahí alborotarse y no sabíamos y simplemente nos cegábamos en nuestro ámbito salvaje de decir quiero una pareja, me siento atraída por alguien y esta situación de el amor romántico todo lo puede y voy a ir por este camino. Solamente me mueve la hormona y no analizo y no sé también los parámetros de lo que es correcto para mí y para la otra persona. Y me junto, me caso, tengo hijos y a la mera hora me golpea o es agresivo conmigo o me insulta porque a veces puedes llegar a tener un infierno de pareja y nunca te golpeó, pero vives en un infierno porque la violencia psicológica es un infierno. claro, claro. Pero justo por eso es muy importante que seamos muy cuidadosos los que nos dedicamos a esto, porque a Ujú. veces en el afán de querer ayudar, podemos estar transmitiendo ideas que replican el sistema porque no toman en cuenta el contexto y que a veces lo único que generan es que las mujeres, porque generalmente nuestro enfoque es hacia las mujeres, porque el Ujú. 90% de las personas que cuidan de terapia son mujeres,
A veces nuestro enfoque es que la mujer se cuestione, pero a veces que se cuestione de una forma muy crítica, muy dura, ¿no? Así, ¿qué me pasa? Pues es que el contexto, o sea, el contexto es, tú estás buscando ABC porque en tu entorno no lo tienes. Y claro, a lo mejor ABC es muy poquito, sí, sí, pero si entiendes el contexto, para esa persona en particular, ABC es lógico buscarlo. Claro. Y a veces damos tips, damos sugerencias, damos ideas sin tomar en cuenta el contexto. Y a veces esto puede generar algo que se conoce como iatrogénico, es decir, algo que en teoría busca ayudar y termina siendo contraproducente, afectando. Por eso es muy importante tratar de no dar como recetas mágicas así, porque cada caso es un mundo y cada caso tiene su propio contexto. Y entonces a lo mejor lo primero que conviene es, sí, vamos a buscar ABC, y a lo mejor en la siguiente relación de pareja vamos a buscar A, B, C, D, E, F, y así, como de poco a poquito. Porque si desde el principio digo, es que A, B, C es muy poquito, tú tienes que ir por X, Y y Z, quizá sin el contexto, lo único que voy a hacer es que la persona se frustre y crea que algo está mal en ella. Y crea que no sabe buscar y crea que atrae machos por todos lados, pero sin entender que como la bolsa en la cual tengo piedras negras y una blanca, es difícil encontrar la blanca, no es culpa de la mujer en Y es general. que cada persona necesita cosas diferentes y tiene metas diferentes y también lees algo que a lo mejor pudiese ser sano para otros, para esa persona no lo es. Es decir, no sé, yo soy alérgica a las zanahorias y otra persona me ofrece zanahorias porque cree que es lo más saludable del mundo, me va a hacer súper bien, todo el mundo, y hay mucha publicidad de que las zanahorias es la mejor verdura, o sea, tiene muchas vitaminas y propiedades, pero yo soy alérgica a las zanahorias, entonces a mí me va a Claro. matar una zanahoria. Pero Sí, si sí. las personas no saben esto, o a lo mejor no lo entienden, o a lo mejor dicen, no, a lo mejor, ¿sabes qué? Tal vez deberías de comer poquito a poquito zanahoria para que en el momento dado ya se te quite la alergia a la zanahoria, ¿no? Llegan a pensar así. Entonces, aunque para ti o para todos los demás la zanahoria sea lo mejor, no, la zanahoria a ti no es lo tuyo. Claro. Y tú a lo mejor te conformas con una papa, ¿no? Claro, porque la papa no te hace daño, ¿no? Ajá, De inicio. exacto. Y uno puede Sí, decir, sí, pero ¿por sí. qué conformarte con una papa si la zanahoria está más rica? Yendo a otro ejemplo que a lo mejor puede ser más sencillo de explicar, a lo Ujú, mejor algunas personas lo que buscan en una pareja es alguien que les escuche, que no les dé claro. ideas. Solo escúchame, solo eso. Yo solito sé o yo solita sé cómo salir de esto. Y a lo mejor otras personas dicen, no, no, yo quiero a alguien que sí me dé ideas. ¿No? Y a lo Ujú, mejor otro va a decir, no, yo no quiero que solo me dé ideas, quiero que me ayude a cuestionar mis propias ideas, claro. solo que lo haga con cariño, ¿no? Y a lo mejor habrá otros que digan, no, yo lo que quiero es que me deje solita un rato, y que no me esté preguntando todo el tiempo, yo sabré qué le Ujú, cuento y qué no. Entonces, cada persona busca, como sabiamente lo dijiste, cosas diferentes, y por eso a veces sin querer caemos en error, los que nos dedicamos a esto, de dar como recetas mágicas aplicables para todo el mundo. Y ese es un error nuestro, no, ¿no? y los que Porque, no se dedican también, porque ahorita hay muchísimas personas que en TikTok que te dicen 5 pasos para encontrar la pareja perfecta, ¿no? claro, O claro, este tipo de cosas de 5 tips o 5 cosas que debes de hacer para atraerlo y enloquecerlo y echarle agua de calzón a su café, ¿no? O cosas claro, así. claro. Pero bueno, Entonces, ellos tienen un pretexto para ujú, justificar lo que es la ignorancia, es decir, no se dedican a esto. ujú, Los que sí nos dedicamos a esto, ¿cuál es nuestro pretexto? O sea, sí, estamos peor porque a veces sin querer damos recetas igualitas. O sea, a lo mejor ujú, con un lenguaje más científico, a lo mejor citando algún artículo, pero estamos peor. ujú. Bueno, ¿por qué podemos estar peor? Pues por eso, porque Sí, en claro, teoría nosotros nos dedicamos a son esto, profesionales. somos profesionales y entonces no, cada caso es un mundo y a lo mejor sí conviene dar sugerencias, pero intentando que sean súper amplias,
Porque Claro. si decimos, no, no, a ver, todos tienen que buscar esto, todos tienen que luchar por esto, todos tienen que no conformarse con A, B, C, ni con papas, porque tenemos que ir por X, Y y Z y zanahorias, Ujú. eh, estamos simplificando la conducta humana y ese es un grave error. Sí, claro. Entonces, creo que en ese aspecto, pues sí es importante que tengamos herramientas, por ejemplo, como el violentómetro, pero que no nos compremos la idea de que solo hasta que ya te estén golpeando y asfixiando es cuando tienes un problema y tienes que buscar ayuda, sino entender que en ocasiones desde el principio, desde que ya te cela, desde el que ya te pregunta por qué vas a hacer y a dónde vas a ir y todo este rollo, ya desde ahí hay un problema, aunque lo haga con mucho amor y con frases tiernas. Y hay cosas creo que mucho más sutiles que no nos damos cuenta, porque yo puedo decirte que a lo mejor no me había dado cuenta de que sufrí cierto grado de violencia en las relaciones que yo he tenido, ¿no? O sea, y nunca me golpearon, nunca me celaron en un grado muy fuerte, solamente uno, pero ahí sí luego, o sea, tengo muy marcadas ciertas cosas y que luego ya terminé con él. Pero y creo que el que más trabajo a mí me costó en particular encontrar que era violento o agresivo con sus palabras o con ciertas acciones fue el más sutil. Entonces, también una, porque por la edad, porque era muy chiquita y todo, este, tendríamos que ver qué tipo de violencia, o sea, sí tenemos que tener muy marcadas sobre todo las violencias sutiles, Uh hasta -huh, qué uh -huh. punto, y también aclararlos y estarles diciendo a las demás parejas, eh, bueno, a tu pareja en ese momento, oye, esto no está bien, o sea, decirlo, ¿no? Y ver si hay un cambio en esa persona. Si ya no hay un cambio, esas violencias sutiles van agarrando y se van volviendo una violencia fuerte. Hay que Uh tener -huh. muy en claro ese tipo de situaciones. No sé, a mí, por ejemplo, al menos con esto de la zanahoria, a mí me dijeron, es que yo no entiendo por qué tú no te quieres ir a otro país si en México no estamos tan bien, yo me quiero ir a vivir a otro país. Digo, yo no me quiero ir a vivir a otro país. O sea, para mí México es, me siento bien, a lo mejor hay violencia, bla, pero yo me siento muy bien y no lo entienden que yo no me quiero ir, pero es tu vida, o sea, es mi vida y son tus metas, son tus anhelos. Si otra persona tiene otras metas y tiene otros anhelos, entonces se tienen que separar simplemente. Vivieron su Uh momento, su -huh. etapa está bien, pero que todavía se molesten contigo, o sean agresivos y después de mucho tiempo sigan intentando entender algo que no necesitas entender, solamente es aprender que las personas piensan de manera diferente y tienen necesidades diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que mucho de esto también tiene que ver con que hemos eh, de alguna manera etiquetado a la violencia únicamente con lo físico. O sea, tradicionalmente se parte de la idea de que la violencia es el uso de la fuerza física. Ujú, ujú. Y por lo menos, digo, algunos indican que hay más, por lo menos tenemos 7 distintos tipos de violencia, de los cuales nadie nos habla y por eso a veces no lo identificamos. Entonces, la violencia física es obviamente la que todos conocemos como violencia, Sí. pero tenemos violencia verbal, que serían, por ejemplo, groserías, ¿no? Ujú. Ay, tontito, bobita, etcétera. Sí. O palabras más Más algo, sí, sí. altisonantes. Ujú, Tenemos la violencia emocional, que esa ujú. generalmente es la que a veces es más sutil, Sí. ¿no? Como decirle a alguien, bueno, es que tú no eres bueno para esto, es que eso como que no es lo tuyo, no quiero que te frustres, mejor no lo intentes. O sea, ese tipo de frases es violencia emocional. Y de Ujú. hecho, en ocasiones el impacto de la violencia emocional dura años comparado con el impacto de la violencia física. A veces Ujú. puede ser más dolorosa la violencia Sí, emocional porque claro. además es más sutil. Y como Ujú. viene de alguien que queremos, normalmente nuestras defensas de cuestionar esas ideas se bajan por completo porque viene de alguien que queremos y que en teoría también nos quiere. Entonces ya estamos hablando de 3 tipos de violencia, la física, la verbal, la emocional, pero además hay otras, la violencia sexual, evidentemente, que es obligar al otro en la parte íntima, sexual, a que haga algo que no quiere hacer o que inicialmente no estaba dispuesto o dispuesta. También tenemos la violencia económica,
Claro. que es generalmente no darle el dinero. Por ejemplo, si se ha hecho un acuerdo de yo voy a trabajar, tú te quedas en casa y yo te doy el dinero para los gastos que se tienen que hacer, no dar ese dinero o darlo pero como a cuentagotas, siempre pidiendo muchas explicaciones para ello. Hay otra violencia que sería también la violencia sexual, la económica y la patrimonial. La patrimonial es literalmente te quito cosas, ¿no? Te había comprado una casa, pues, ¿qué crees que ya no? O te doy un carro, pero no lo pongo a tu nombre, en realidad está mi nombre. Entonces, en realidad no es tuyo, es mío y te lo quito cuando quiero. Entonces, es similar como a la económica, pero la económica se refiere solo a la parte monetaria y esto es a objetos, cosas Okay. que te ¿Hay limitan. alguna como de aislar o es como parte del chantaje donde quitas a todas a la familia, a tus amigos? Esa entraría en la parte de lo emocional, aunque Mm, algunos hacen como una subcategoría que sería violencia social, que es que sutilmente van eliminando los vínculos que tienes con tu familia, con amigos, con amigas, ¿no? ujú, Pueden empezar con redes sociales, ¿no? ¿Por qué ujú, tienes a tal persona? Bloquéale. ¿Por qué sigues en contacto con tus exparejas? ujú, Elimínalos. Porque... Y todo esto pues entraría en la parte, como tal, en la parte emocional, pero también okay, podría entrar en otra subcategoría, que sería la violencia social, que es okay, eliminar esos vínculos afectivos, porque también eso evidentemente te vuelve más vulnerable. Algunas personas lo hacen de ujú. forma consciente, algunas otras personas de forma inconsciente, pero en general cuando hay una violencia en pareja, generalmente eso siempre está presente, de manera ligera o de manera profunda. De hecho, sí, me parece como importante mucho eso porque a veces nosotros, bueno, yo lo digo por como mujer o hasta pensamientos que yo tuve hace mucho tiempo, como que intentas ver cómo es la persona y como que te manipula de cierta manera como para que tú mismo pienses o llegues a pensar que tú necesitas alejarte o aislarte, pero o sea, no te lo dice, te lo insinúa, ¿no? O como que hacen como insinuaciones de decir, pues es que es preferible que solamente estés conmigo porque yo te hago más beneficio que con otras personas o de cierta manera como que esto no te sirve. Uh -huh, uh -huh. Así que tú mismo dices, no, pues tienes razón, ¿no? O sea, ¿esto para qué lo necesito? Yo nada más necesito esta área de mi vida y esta pues, pues no me sirve, no me es factible, no me es productiva. Entonces tú solita te aíslas o le das Sí, prioridad a ciertas cosas de decir, pues es que en realidad lo que me importa es esta persona, yo por qué voy a estar con nadie más, o le das prioridades, o a lo mejor tenías planes y terminas dejando los planes, o cortas a las personas con las que ya tenías planes, a tus amigos, a tu familia, por si se le antojó algo y salir a un helado, y luego vas y corres para darle la prioridad a la pareja. Entonces eso también claro. tengan cuidado, no lo hagan. Que bueno, aquí también conviene entender que al inicio de la relación es muy normal hacerlo. ¿Por qué? Pues porque también el mismo cerebro está enamorado, Ujú. y el estar enamorado es literalmente como estar un poco con drogas Ah, en sí. el cerebro. Entonces no podemos pensar con claridad, sobre todo en los primeros meses. Y es muy Ujú, normal que nuestro mismo cerebro nos invite a priorizar a la relación de pareja por sobre otras relaciones. ¿Por qué? ujú, Pues porque se está consolidando. El chiste es, pasados los 3 meses, que es normalmente el tiempo que dura el enamoramiento, y que entonces la relación puede pasar a otro estadio, que generalmente se conoce como amor, una ujú, relación mucho más estable. Entonces, pasados esos 3 meses, pues sí conviene ir rescatando poco a poquito los vínculos afectivos con otras personas. ujú. Traducción, al principio es muy normal, todos lo hacemos, en términos generales, todos priorizamos la relación de pareja porque es algo nuevo, algo que le tienes que dar tiempo, cariño, afecto para que crezca como una plantita, como un bebito, un gatito, un perrito, pues al principio son muy vulnerables y hay que cuidarles mucho, 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 Ujú, pero después de 3 meses puede ser buen momento para ir retomando esos vínculos que durante los primeros 3 meses soltamos un poco, porque es ujú. normal, y entender que es algo que no lo hago voluntariamente, lo hace mi cerebro. Y Entonces, está la idea bien, es un poco como tres ujú, meses y luego retomar. sí, claro, pero igual y posiblemente, no sé, si tú ya tuviste un plan, o también como que saber hacer,
ser de palabra, ¿no? O sea, intentar cumplir tus planes y tus metas, que no vas a dejar tus metas que tenías ya hechas o tus planes por una nueva persona que a lo mejor sí va a llegar y a lo mejor puedes adaptarlo, a lo mejor pueden ir con los amigos, a lo mejor en unos días se terminan conociendo más, inclusive en ese aspecto. O sea, incorporarlo y siento que no dejar, porque siento que sobre todo las mujeres, es que así nos educaron. O sea, a nosotros nos educaron de decir, tienes que dejar todo por la pareja, todo Claro. porque él va a ser tu prioridad y va a ser la persona con la que vas a vivir toda la vida y tú le tienes que entregar y tú tienes que demostrar que eres una mujer diferente a las demás, tú tienes que demostrar que tú vas a estar ahí para él, que tú vas a hacerle la comidita, hacerle esto, hacerle el otro, y que tú eres diferente y que tú eres una persona muy bien educada, tú eres la niña buena. Entonces, en ese aspecto de decir, yo voy a demostrar esto, te dejas y te vas alejando, o sea, y tú no le quieres decir, chin, oye, pues es que yo ya salí con este amigo o yo ya tenía planes de salir con este amigo porque no se vaya a enojar. Entonces, yo a mi consideración, si a lo mejor pon tú, sí están los primeros meses, posiblemente tú quieras, pero si tú ya antes de ese mes tenías planeado ir a tomar un café o con tus amigas, a mi sugerencia, no dejes de tomar tu café con tus amigas. Sí, Claro. y además tú vas a ver la reacción de esta persona y eso te va a ayudar mucho a determinar si es un hombre que es celoso o es posesivo, cómo reacciona. Ujú. Sí, efectivamente, o sea, al final hacerlo de esta manera también te da indicios de qué tipo de persona es con quien te estás vinculando, Ujú, aunque también conviene recordar que en los primeros meses, pues uno generalmente trata de dar ujú. su mejor cara. Sí, Entonces, bueno, muchas veces ocurre que las mujeres dicen, es que, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo noté? Pues porque al principio no estaban esos indicios. O sea, era otro. sí, sí, literal, o sea, uno intenta, pues uno se arregla un poquito más, uno Ujú, damos nuestra mejor versión claro. siempre. Claro, sí, ya desde el principio dan una versión que es preocupante, bueno, obviamente conviene salir corriendo de ahí, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces creo que justo ese es un punto que conviene tomar en cuenta. A veces volteamos hacia atrás y decimos, pero ¿cómo no lo vi? Porque Ujú, al principio no estaba ahí. Eso es todo. O sea, a veces el análisis de las mujeres de su propia conducta tiende a ser muy duro. ujú, Y yo creo que eso es parte del mismo sistema machista en el que vivimos. O sea, claro. el hombre de alguna manera como que dice, bueno, pues es que no era así al principio y que luego cambió, pero la mujer generalmente no lo ve así, generalmente lo ve como un, estaban ahí las señales y yo no las vi. La Y tonta soy yo. entonces, exacto, claro. Ujú, Y entonces creo que eso también es muy injusto y es parte del sistema machista que le hace a la mujer pensarse a sí misma de esa manera. ujú. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si tenemos una relación de pareja que ya pasaron los primeros meses, ya empezamos ahora sí a ver banderas rojas que al principio a lo mejor no estaban, ¿no? Ujú, Demos el beneficio de la duda. Al principio a lo mejor no estaba, ¿vale? ujú. Pero ahora ya pasaron 6 meses y ya lo estoy notando. ¿Qué conviene hacer? Bueno, creo que hay muchísimos pasos, reitero, no podemos dar recetas de cocina y decir todos tienen que hacer esto. Sin embargo, algunos pasos para ir dando podrían ser, digo, podrían porque cada caso Cada es un contexto es mundo, diferente. ¿no? Ujú, Cada contexto es diferente. Pero puede ser, como un primer paso, algo que se sugiere es tratar de rescatar algunos vínculos afectivos que tenemos. Un amigo, una amiga, alguien relativamente cercano, un familiar, de esos vínculos que al inicio vamos soltando, pero no porque estemos mal de la cabeza, sino porque es lógico, porque estamos intentando consolidar esa relación. El día tiene 24 horas y a veces son 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, perdón, para trabajar, a veces son más, a veces son 10, 12. ujú. Y el poquito que nos queda, pues lo tenemos que dividir entre familia, amigos y pareja. Y es Así es. lógico que el cerebro le vaya quitando horas a familia y amigos
para dárselo a la pareja, porque es lógico, porque está creciendo y uno está intentando que eso funcione. Si uno está intentando que algo lindo crezca, pues le tienes que dar tiempo, no hay de otra, ¿no? Entonces, por eso todos nos desvinculamos al principio de otras personas, es normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya me di cuenta de que hay banderas rojas, porque ya pasaron 6 meses, por poner un ejemplo, pues tratar de ir rescatando algunos de sus vínculos, porque eso también nos va a permitir ver puntos de vista diferentes. Y que a lo mejor esos amigos, esas amigas nos digan, oye, eso puede ser un poco extraño, ¿no? Y eso nos invita a reflexionar, ¿no? Y también Entonces, no bueno, sentirnos solos, porque al claro, final no, por tampoco supuesto. es que no podemos girar alrededor de una sola persona. Eso también es contraproducente. En dado caso, la única persona que tendríamos que girar es hacia nuestro propio eje. Claro, la problemática es, ¿realmente está en nuestro control no girar alrededor de una persona? Ujú, En el periodo de enamoramiento, la respuesta podría ser no. ujú, Es como cuando uno está borracho, ¿no? ujú, Cuando uno está borracho, no está en tu control el equilibrio. ujú, Claro, uno puede obcecarse y decir, no, sí, yo manejo, todavía puedo, ¿no? ujú. Y tener un Pero puedes accidente. chocar. Claro, puedes Sí. chocar porque no estás en pleno control de Ujú, tu organismo, ok. ¿vale? Lo mismo pasa en el periodo de enamoramiento. Entonces, cuando uno dice, en ese periodo de estar drogado, de estar alcoholizado, Ujú, voy a tener atención a todo esto, cuando estamos enamorados, no pensamos con claridad. ok. Ni modo. Es como decir, cuando esté borracho, voy a intentar no perder el equilibrio. O sea, Ujú. suena bien, pues, pero ya estando borracho, ya no estás en pleno control de ti, Sí, ¿no? claro. Lo mismo si uno dice, cuando esté drogado, voy a tratar de que esto no se me olvide. Ujú, Entonces, ¿cree que es pertinente? Pues antes de iniciar o intentar empezar algo, pues tratar de buscar esas señales ujú. para ver si te avientas o no. Sí, Pero claro. si ya te aventaste, no te puedes detener a la mitad de un brinco cuando te avientas a la alberca. O sea, Ok. ya estás en el aire, ya no puedes decir voy a intentar detenerme y no mojarme, pues te mojas. Ujú, Pero la idea es que a lo mejor cuando pasan esos 3 meses y que empiezas a notar esas banderas rojas, que a lo mejor algunas estaban, pero obviamente no las pudiste ver porque estabas enamorado o enamorada, y a lo mejor algunos no estaban y por eso obviamente no las pudiste ver. claro. Cuando las ves, la idea sería hacer a lo mejor algo como esto, que es uno, tratar de recuperar algunos vínculos afectivos, algún amigo, alguna amiga, que te permitan a lo mejor tener una perspectiva complementaria a la tuya, Ujú, porque eso también nos ayuda a ver si estamos exagerando o no, porque es lo que a veces pensamos, que igual estamos siendo muy duros, muy críticos y muy estrictos. Y sí. a veces no, son señales de alerta. Y de hecho siempre Una criticamos, segunda posibilidad, perdón, es que yo creo que siempre criticamos porque como también es difícil encontrar buenas parejas y personas que están, siendo amables, o sea, congruentes con y respetuosas contigo, intentamos minimizar ciertas cosas porque simplemente, no, pues es que el otro me golpeaba, este por lo menos no me golpea, ¿no? claro, claro, por supuesto. Y si lo vemos desde esa óptica, pues sí, es una mejora. Ujú, O sea, oye, pero pues no sé, te miente mucho. Bueno, sí, pero si comparo el que el otro me pegaba y no me dejaba salir y con esto, bueno, esto no está tan grave. Entonces, ujú, por eso es muy importante entender el contexto y entender que no hay recetas mágicas. Y todo aquel que dé recetas mágicas, pues seguramente está cayendo en generalización y por tanto en un error. claro. Eh, entonces, bueno, otra cosa que se puede hacer es que a lo mejor trates de generar una nueva red de apoyo. Esto que dijimos cuando al inicio nos apartamos de todo mundo, ¿no? Eh, pues intentar ir poco a poco regresando a esas acciones. A veces, literal, dejamos de ir al gimnasio, pues porque preferimos, no sé, quedarnos viendo una peli. Y está bien, es normal.
la idea es a lo mejor luego lo puedes retomar, porque ese tipo de conductas o actividades que ibas a, no sé, un club de lectura, que de repente ibas con amigos, con amigas, con tu mamá, con tu papá, qué sé yo, pues lo puedes retomar, porque eso te va a permitir también que tu cerebro, como bien lo dijiste, no se sienta solo y no se vuelva una persona dependiente del otro. Claro. Porque recuerden, mucho de lo que hacemos es creer que tenemos un súper control de nosotros mismos y no es cierto. Algunas cosas las hace solito el cerebro sin preguntarnos. Por ejemplo, ahorita todos los que nos están viendo y nosotros mismos estamos respirando. Y el Claro. cerebro preguntó si queríamos respirar. Simplemente lo hace. Tampoco el cerebro nos pregunta si nos queremos enamorar. Tampoco nos pregunta si queremos volvernos dependientes. Tampoco nos pregunta si queremos no ver banderas rojas. Ocurre. Y no con eso estoy diciendo, bueno, no pasa nada, sino intentemos no ser tan duros en la autocrítica, porque a veces esa dureza es la que también nos paraliza y es la que no nos permite salir de ahí. Sí. Entonces, creo que por eso es bueno ser un poco más amables. Y una tercera acción que se puede hacer, pues es a lo mejor pedir ayuda profesional, ¿no? Que a veces puede ser ayuda psicológica, ayuda legal. Mucha gente no se separa porque no sabe si sus hijos se van a quedar desprotegidos o no, porque no sabe si algo de lo que se construye en conjunto le pertenece legalmente o no. Entonces, creo que por eso a veces la ayuda legal puede ser tan importante como la ayuda psicológica. Sí, y también te da como un respaldo, ¿no? También el conocer cómo te podrías respaldar, el conocer qué tan difícil es hacer ciertas cosas o qué tan no difícil, porque se nos hace muy abrumador y sobre todo aquí en México, que el ámbito legal es muy abrumador por todos los procesos legales que se hacen, ver qué podemos hacer, ¿no? Hasta cierto punto, a lo mejor hasta antes de casarte, antes de firmar, ver cómo son las situaciones en diferentes procesos y también hasta, no sé, si llegas a tener a un novio loco que no te deja en paz, saber cuáles son las posibilidades de tener una demanda de restricciones, ¿no? Sí, claro. Sí, lamentablemente nuestro sistema judicial, o sea, en nuestro país tenemos tres poderes, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el que menos ha cambiado y el que menos va a cambiar y el que ha generado gran parte del despapalle que tenemos en México es el poder judicial. Entonces, el poder judicial lamentablemente es súper, hiper, mega machista, es revictimizador, hace que toda mujer que acuda a poner denuncias y que trate de hacer trámites se sienta la peor persona del mundo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de quienes trabajan en ese entorno pues son hombres y la mayoría evidentemente tienen un pacto inconsciente entre hombres. Entonces, Sí. ese es el poder que... Entonces, probablemente a tus nietos, si es que llegas a tener hijos y luego llegas a tener nietos, quizá les toque un mejor sistema judicial, pero no es garantía. Y lamentablemente, pues se ha creado ese sistema como una forma de generar un contrapeso a los otros poderes, al poder ejecutivo y el legislativo, que paradójicamente han ido cambiando y han ido generando modificaciones, pero el poder judicial no. Entonces, pues sí, es necesario tener un apoyo legal, lamentablemente, y la preferencia podría ser acercarse a grupos, si son mujeres, acercarse a grupos feministas, que la mayoría de esos grupos tienen abogadas, porque creo que sí, tener una perspectiva de género ayuda mucho a que el proceso sea menos tortuoso. No va a dejar de serlo, pero se reduce un poquito. Entonces, siempre mi recomendación es acudir con abogadas, preferentemente que tengan perspectiva de género, porque también hay abogadas que no tienen esa Sí, perspectiva todavía. ok, muy bien. Entonces, ¿cómo ves, Ana Paula? ¿Tú Pues de cómo, hecho sí es muy cómo importante dirías a lo mejor algo más? en el ámbito legal, por favor, siempre estar como muy al pendientes, que siempre va a ser como nuestro respaldo. En cuestiones de estar con una red de apoyo, siempre también el no sentirnos solos mentalmente nos va a fortalecer, nos va a sentir seguros, porque al final todo lo que hacemos es porque sentimos que hay algo más que nos respalda, ¿no? Entonces, inclusive si actuamos de una manera legal,
va a ser porque nos sentimos respaldados por un sistema que hay detrás de nosotros, y ya simplemente el ámbito legal va a ser lo que haga la ejecución de esta acción. Sí, y entender que, bueno, será tardado, Ujú. sin embargo, siempre será mejor intentar desvincularnos de algo que no nos está haciendo bien, que no nos está haciendo felices, a quedarnos ahí toda la vida. Porque el cerebro luego se empieza también a acostumbrar a esos malos tratos. Y Claro. entonces, no es que dejen de existir, sino que dejan de doler tanto. Entonces, Los normalizamos. sí, lo vamos normalizando. Y bueno, yo creo que nunca es tarde. En lo particular, creo que quien más ejemplo me ha dado de ello es mi madre, que luego de 43 años se divorció. Entonces, si después de 43 años tienes, y después de eso su vida ha sido maravillosa, yo Claro. creo que mejor que todo lo que ha vivido previamente. Entonces, bueno, Mejor tarde creo que que nunca. sí, puedes vincular luego de 43 años, pues cualquier persona llevando 5, 10, 15 o Claro. también 40, pues lo puede hacer. Entonces, bueno, creo que la invitación siempre es a que prestemos atención a estas banderas, pero que entendamos que al principio no pudimos verlas porque estábamos enamoradas, o que quizá al principio no estaban. Entonces, bueno, creo que eso ayuda un poco a no ser tan duros y autocríticos. Claro. Porque creo que eso también impide avanzar. Así es. Sí, siempre al final del día, sí, vivir en el hoy, porque también muchas veces vivimos en el ayer, y por lo de ayer queremos pensar que tenemos que seguir estando en el hoy, aunque haya cambiado y que ya no esté favorable, tenemos que seguir por lo de ayer, ¿no? Entonces, siempre vivamos en el hoy. Si hoy es cuando nos están tratando mal, entonces, o bueno, obviamente decir, oye, esto ya está mal, está mal, está mal, pero si no cambias o no mejoras, pues oye, tenemos que manejarlo, cambiarlo o decir basta, ¿no? Tenemos que tener límites, tenemos que poner límites, y decir hasta qué dónde ya no permito las cosas. No vivir en el pasado. Si en el pasado fue el príncipe azul, pero hoy ya no lo es, pues hoy ya no lo es. Y yo vivía, a lo mejor me quedo con el buen recuerdo y me quedo con el príncipe azul. Si hoy ya se volvió el logro, adiós. Sí, sí, y a lo mejor algo que puede ayudar a cuál es el límite, pues es ponernos tiempos, ¿no? A lo mejor decir, bueno, converso con mi hija, al acuerdo que lo vamos a intentar, pues vamos a darnos a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, un mes, y si pasado ese tiempo evidentemente no hay mejorías significativas, pues a lo mejor ya decir, vamos a empezar a buscarle, ¿no? Nuevas opciones, nuevos lugares para habitar, nuevas situaciones que nos permitan irnos seguros y tranquilos, sobre todo si hay hijos de por medio. Yo creo que ese es entonces el punto relevante al final cuando uno ya toma la decisión, que se tenga un respaldo también profesional, ¿no? Empezando, creo yo, por lo legal, porque bueno, si se puede empezar por lo legal y lo terapéutico al mismo tiempo estaría maravilloso, pero la verdad es que son servicios que tienden a ser costosos. O que llevan mucho tiempo. Y a veces pues no hay dinero que alcance para todo. Así es. Pues bueno, creo que a veces yo como psicólogo, claro que siempre sugeriría empezar, o sea, la lógica dicta que yo sugeriría empezar por lo terapéutico, pero creo que hay situaciones en donde comenzar por lo legal puede ser lo más sensato. Claro. Sobre todo si hay bienes en común y si hay hijos en común. ¿Por qué? Pues porque a veces eso urge, ¿no? Es que todo el apoyo terapéutico. Entonces, si se pudiera hacer conjunto, pues estaría padre, pero si no, si la situación lo merita, lo legal sería lo primero. Claro. Sí, pues sí. Pues espero que les haya gustado este programa. Espero que si alguien aquí les sirva o les haya hecho un clic con algo, lo compartan. Me gustaría que les den manita aquí al like arriba, pongan sus comentarios si tienen alguna experiencia o quieren decir esto está bien o esto está mal, o apoyarnos con algo, pues por favor comenten, den los like, compartan este video y vean muchos otros videos que están acá. Yo creo que vamos a seguir hablando del tema de la violencia porque está muy amplio. Hay violencia en diferentes tipos de ámbitos, de géneros, social, cultural, de todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema que va
da para más. Entonces, pues muchas gracias. Espero que estén con nosotros y que les haya gustado. Si quieren que sigamos hablando de esto, exploremos un poquito más de ello, también podemos hacerlo. Y muchas gracias. Y pues bueno, recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Besitos.